compartir con ustedes un tema que estaré tratando durante todo este mes. Iniciaremos en el día de hoy con este tema que habla de la apostasía y el crecimiento del satanismo a nivel mundial. Es un tema que yo había dado unos tópicos ya en la iglesia, pero quisiera volver a recalcar sobre esto y algunos elementos nuevos de hace poco tiempo que han surgido a nivel de la prensa internacional. Entonces, el objetivo, hermanos, es que nosotros como creyentes estemos alertas porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos de mucho engaño. Y la Biblia habla de que vendrían engañadores y que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso quiere decir que nosotros que creemos en Cristo, que estamos afianzados en la fe, debemos tener cuidado con las doctrinas que dicen estas personas, los apóstatas, y eh, cubrirnos con el manto de la oración, porque estamos viviendo a nosotros y a nuestras familias, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Miren, entonces, en primer lugar, me gustaría empezar hablando del panorama que tenemos actualmente. Actualmente tenemos una sociedad muy moderna, eh, comprendida por el acceso ilimitado a las redes sociales y a las noticias a nivel mundial. Lo que somos un poquito más viejitos, eh, que vivimos en los años 90, por ahí, que éramos jóvenes. A partir de ahí fue que empezó el boom de la computadora, pero ahora mismo, con la tecnología que hay de las computadoras y los celulares y la inteligencia artificial, ya las personas pueden estar conectadas en todo momento, 24 horas, recibiendo o emitiendo información de distintas fuentes. Y el ser humano actual está con un acceso ilimitado a las redes sociales. Esa es la realidad. Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen acceso ilimitado a las redes sociales si nosotros, los padres, no le ponemos control en el caso de los niños. Estamos viviendo también un tiempo que se llama el tiempo de la posverdad. La posverdad es como una distorsión de la realidad. En la posverdad se manipula la información real, las creencias, las emociones, y el objetivo de esta manipulación es influir en la opinión pública de las masas sociales del mundo. Ya la noticia no es lo que ocurrió en el lugar de los hechos como veíamos antes. Ahora la noticia es lo que ocurrió en el lugar de los hechos, más las opiniones de todas las personas que participan en interacción en esa noticia en línea. Entonces empiezan las personas que escuchan la noticia a formular teorías. No, esto pasó porque el carro chocó porque no tenía freno o el hombre iba borracho, y muchas veces se escapa la verdad o la realidad y cada quien se forma una opinión. De hecho, ustedes ven los comunicadores de las redes sociales que dicen, usted escucha el mensaje y usted se forma su propio criterio o su propia opinión. Eso no eran eventos que nosotros lo veíamos así, de esta manera, en los años anteriores. En los años anteriores se daban noticias, los periodistas investigaban profundamente los hechos, y cuando publicaban la noticia, entonces tenían todos los elementos importantes validados para que la información lo más real posible llegase a la población. En en tercer lugar, en el panorama actual, todos somos expertos. Usted con un celular y un canal de YouTube, usted puede vestirse con una bata blanca y puede decir que usted es un experto en medicina, en gastronomía, en infecciología, en lo que usted quiera inventarse. Entonces aparecen la gente que empiezan a darle dietas a uno y empiezan a decir que el té de jengibre sirve para esto, y que
los remedios naturales son mejores que las pastillas. Y entonces todo el que tiene acceso a un celular y a un canal de YouTube empieza a publicar, o de Facebook, a publicar información haciéndose pasar como experto. Algunos lo son, otros son engañadores y mentirosos que tratan de jugar con nuestra conciencia a fin de que nosotros le sigamos, le demos like y ellos ganen dinero por estas publicaciones que se hacen virales en las redes sociales y que le generan dinero a aquellas personas que lo eh, que crean este tipo de contenido. Es importante que sepamos esto, hermano, porque entonces toda esta, toda esta realidad del panorama actual se cuela al ambiente de la iglesia y nosotros debemos estar, hermanos, con ojo avisor, porque en el seno de la congregación y de la fe se están colando muchas herejías, mucha gente que ha apostatado la fe, que ha dejado la fe, trata de confundir a las personas que están en el camino correcto. En el libro de Primera Timoteo, su capítulo 4, verso 1 al 5, la palabra de Dios habla, y aquí se lo estoy dando de manera resumida para que optimicemos el tiempo. En esta porción, la palabra de Dios describe que vendrían gente y que se apartarían de la fe. Gente que conoce del Evangelio, que conoce de la palabra de Dios, que lee la Biblia, se iba a apartar de la fe, porque hay una realidad inminente, y es que no todo el que está en la iglesia y que dice ser cristiano lo es de manera real. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo dice la misma palabra de Dios. Dice que esta gente que se apartaría de la fe iba a estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo y lo vamos a ampliar un poquito esto más adelante. Dice hipocresía de gente mentirosa, gente con mala intención, hablando mentira a la iglesia, a los hermanos, con una conciencia cauterizada, prohibirán casarse dentro de los elementos que promueven estas personas, y dice que también mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando usted hace un panorama, una revisión de lo que se está publicando en las redes sociales en el entorno espiritual y de fe, usted se va a dar cuenta que se encuentra con todos estos elementos. Gente apartada de la fe, apostatando de la fe, hablando mal del Señor Jesucristo y de nuestro Dios, escuchando y prestando atención a doctrinas de demonios, hablando mentiras y siendo hipócritas, con una conciencia cauterizada. Usted ve que ahora toman las redes sociales para acabar a otros predicadores o a otras iglesias y ese tipo de cosas. Y los demás elementos que hemos visto de prohibición de casarse. Hay doctrinas que no le prohíben casarse a los religiosos por un tema económico y lo disfrazan de otro aspecto. Y hay otros que le dicen, mire, comer estos alimentos y aquello, eso es malo. Usted tiene que comer comida kosher, eh, comida santa, la comida que Dios estableció para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo esto lo estamos viendo actualmente en las redes sociales. Miren, un elemento interesante que está surgiendo o que ha surgido hace mucho es la apostasía desde la óptica de la gente usando el lenguaje profético. Ahora hay escuelas de profetas. Ahí hay un cartel de un comercial para una escuela profética, donde se le enseña a la gente a tener el don de la profecía. Pero también tenemos un gran número de pastores que ahora no son pastores, ni son ancianos, ahora son apóstoles. Hemos vuelto al tiempo de los 12 discípulos del Señor que fueron escogidos. Estos fueron los apóstoles que el Señor escogió para hacer el servicio de poner el fundamento de la iglesia. Y estos apóstoles fallecieron, eran 12,
Ustedes saben que Judas se ahorcó y fue sustituido por el hermano de Jesús y salió un apóstol número 13 según la palabra de Dios, cuando profundizamos en la Biblia, que fue el apóstol Pablo, pero este apóstol fue dirigido a predicar a los gentiles. El mismo Pablo lo expresa diciendo, yo como un abortivo, el Señor se me apareció a mí y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. Y actualmente hemos vuelto en el pastorado para darse fama y darse renombre al término apóstol. Eh, en la en la secuencia que vamos, hermano, próximamente ya no se llamarán apóstoles, se le empezará a decir querubines, porque esto es una competencia por tratar de tener un rango espiritual por encima de los demás. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20, no se lo voy a presentar, pero ustedes lo anotan y lo buscan en sus casas. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice que Jesús es la cabeza del ángulo, la piedra angular, y los apóstoles y profetas pusieron fundamento sobre esta piedra que es Cristo, sobre esta piedra angular. Los profetas estuvieron en el pasado, los apóstoles estuvieron en los tiempos de Jesús y dice cualquier persona que edifica sobre este fundamento, si edifica piedra, hojarasca, todo esto va a ser quemado porque nosotros no podemos, como hijos de Dios, edificar sobre el fundamento que es Cristo cualquier mentira o cualquier cosa que nos inventemos de nuestra cabeza o que venga de un sueño supuestamente profético que nos ha dado Dios. La palabra de Dios, hermanos, está escrita. Cuando Cristo asciende al cielo, deja a los 12 apóstoles para anunciar su nombre a todas las naciones. Y en ese periodo se completó el Nuevo Testamento. Cuando se crea la Biblia completa, que se reúnen todos los libros, ahí automáticamente se sella la palabra profética de parte de Dios. La profecía está escrita en la palabra de Dios en la Biblia. Ustedes se fijan, aquellas personas que dicen que reciben profecías de parte de Dios, al final lo que están repitiendo es lo mismo que dice la Biblia. Eso no es una profecía. El Señor no le ha revelado eso. Eso se lo reveló el Señor al apóstol Juan, se lo reveló a los profetas del pasado. Por ejemplo, el mismo Daniel tuvo una revelación que contempla más de 2600 años de la historia de la humanidad con los diferentes imperios que pasaron desde el imperio babilónico. Ese es un tema que nosotros lo hemos tratado en otras ocasiones y el tema es que esta profecía ya fue dada por Dios a hombres santos, a hombres escogidos, y fueron escritas en la palabra de Dios, en la Biblia. Y nosotros entonces la leemos, la estudiamos, recibimos la dirección del Espíritu Santo cuando leemos la palabra. Y no hace falta que nadie venga a decirnos que recibió una revelación del Señor diciéndole que viene la gran tribulación, que viene los jinetes del apocalipsis, que viene hambre, que viene destrucción, porque ya esto, hermanos, está escrito en la Biblia. Dios no está interviniendo con el hombre, dándole revelaciones adicionales a lo que ya está escrito en la Biblia. La Biblia contiene todo lo que un creyente necesitaba saber en el pasado, en el presente y en el futuro para afianzar su fe y tener esperanza de lo que ha de venir. Miren, hay una corriente también que nosotros hemos visto aquí en República Dominicana, básicamente, le pongo el cartel, que son un grupo que se llaman los Rabacucus, que son gente para mí muy desenfrenada y gente que tiene problemas, porque usted lo ve en la calle eh, eh, predicando de una forma exagerada y
cuando viene la manifestación supuesta del Espíritu Santo, ustedes ven que se le meten a los carros en la calle y dan un salto y se tiran por el piso y se revuelcan. Cuando usted analiza toda esa conducta de los predicadores actuales, de los apóstoles modernos, de las escuelas de profetas modernos, usted se va a dar cuenta que ningún siervo de Dios, ningún profeta de Dios andaba haciendo esas payasadas que los profetas y los ministros de ahora quieren hacer y esos shows espectaculares en las mega iglesias para captar fondos y para convencer a gente que no profundiza en la palabra de Dios de revelaciones que son revelaciones conforme al corazón de estos hombres para drenarle los fondos a los pobres hermanitos que en busca de una bendición espiritual y de una bendición material se despojan de todos sus bienes y se lo dan a esos pastores que son ricos y megamillonarios. Muchos de ellos tienen hasta aviones, viajan en aviones privados porque tienen iglesias de miles y miles de miembros engañando a la feligresía, diciéndole que han tenido visiones de cosas que no son verdaderas, con mensajes, hermanos, superficiales de la Biblia, no profundizan en el conocimiento de la palabra de Dios y permanentemente le están dando a la grey botellitas de leche, como decía el apóstol Pablo a los corintios, que le tenía que dar leche porque ellos no eran capaces de digerir viandas y alimentos sólidos por causa de su inmadurez espiritual. Entonces, hermanos, en este contexto es necesario que nosotros nos pongamos, como decimos en buen dominicano, las pilas en el orden espiritual, profundicemos en la Biblia, profundicemos en la oración, porque estos engañadores quieren manipular a las poblaciones indefensas para sacarle los recursos económicos. Ustedes ven que en estas iglesias y en estos apóstoles solamente hablan de dinero, hablan de ofrendas y hablan de milagros y eso, pero a cambio de ofrendas. Y esto no fue lo que predicó Cristo, pero mucho menos fue lo que predicaron los apóstoles que siguieron al Señor y Salvador Jesucristo. Miren, entonces estamos primeramente con una corriente de apostasía dentro de la iglesia, pero cuando vamos al mundo, cuando vamos al, al mundo secular, entonces nos encontramos con una configuración social y política gobernada por estos símbolos que ustedes ven aquí. Estos son símbolos de la masonería y símbolos de las corrientes Illuminati, que son grandes poderes económicos, religiosos, escondidos en la sombra y que manipulan la economía mundial y que manipulan las religiones mundiales y ellos están detrás de las guerras, ellos están detrás de esas corrientes ideológicas que están tratando de filtrar en los países, como el aborto, como la agenda LGTB, las agendas de satanismo y toda esa cosa. Ellos con sus grandes cantidades de recursos financian todas estas actividades en los diferentes países, pero el amo de estas personas, porque son grupos de masones e Illuminatis, el amo de estas personas es el mismo Satanás. Se dice que los masones en el grado 33, que es el último grado del escalafón del conocimiento de la masonería, en ese grado ya las personas conocen quién es su amo, quién es su Dios, y el Dios de ellos es Satanás. En ese grado ellos tienen que adorar a Satanás. Y nosotros vemos, hermanos, cuando vemos estas premiaciones de los artistas en los Grammys y estas premiaciones de artistas famosos, hay algunos ya que de manera descarada y de manera directa se atreven a decir que le dan gracias a Satanás por el premio que han recibido, atribuyéndole a Satanás el éxito de su carrera. Entonces, hay un submundo, hermano, que nosotros no conocemos, pero que está dedicando todo su esfuerzo para darle gloria y honra a su Dios de este mundo, que es Satanás,
nosotros le damos gloria y honra al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ellos están empujando en esta dirección y esto se está promoviendo de manera masiva. Eso lo podemos ver en los conciertos de grandes artistas, en las publicaciones de estas premiaciones y en las prácticas que estas personas hacen. Debemos estar, hermanos, ojo, avisados, debemos estar bien conscientes de lo que dice la palabra de Dios para que cuidemos nuestra mente, nuestros corazones y cuidemos a la gente que está en nuestro entorno. Miren, en marzo del 2020, el 29 de marzo, se celebró el Concilio de la Amazonia y este ídolo que ustedes ven ahí, eso fue en el Vaticano, es el ídolo que se conoce en la Biblia como Dagón. Perdón, como Moloch. Moloch era el ídolo al que los pueblos paganos le entregaban sus niños porque le ponían fuego a este ídolo y el ídolo de bronce se calentaba y los niños pequeños recién nacidos eran depositados en los brazos de este ídolo y eran sacrificados a los demonios, al mismo Satanás. Eso está ocurriendo actualmente. Eso fue en marzo del 2020. Miren, esto fue en los premios Grammy del 5 de febrero del año pasado, del 2023. Este es un artista famoso que empezó muy humilde, pero lo tomó esta industria satánica y miren, esto es una escenografía del inframundo, del infierno, y él con un sombrero como si fuese Satanás y haciendo eh, eh, señas y signos que son diabólicos. Esto pasó el 5 de febrero del 2023. Aquí están en este mismo evento. Miren la vestimenta de esta gente, rojo escarlata, pintura en la cara un poco extraña. Estas personas son literalmente servidores de Satanás. Esto fue en el Carnaval de Brasil del 2023, del 21 de febrero. Esto yo se los había presentado anteriormente. Estamos en un mundo donde ya de manera abierta se le honra a Satanás. Miren el diablo en esta figura y miren cómo el diablo está humillando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta representación del carnaval. Miren ahí, el diablo arrastrando a Jesús, el diablo se lleva a Jesús preso, o sea, una cosa grotesca, pero descarada y abierta que ya se está publicando en el mundo actual. Esto fue en Inglaterra, en Birmingham, el 2 de agosto del 2022. Ustedes cuando ven esto, ven un toro, y recuerdan ustedes la alusión de la adoración del pueblo de Israel cuando salió del pueblo de Egipto al becerro de oro. Eh, en, en estas imágenes ustedes pueden ver cómo personas están tiradas en el piso, sentadas, haciéndole homenaje, rindiéndole adoración a este becerro. Estos son actividades en los Juegos Olímpicos que se celebraron en el año 2022. Ustedes están viendo cómo se está filtrando este paganismo y este satanismo en el mundo de manera descarada. Esto es lo más actual que tenemos ahora en los Juegos de París, Olímpicos de París del 2024. Hubo una representación blasfema de la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos. Aquí está la pintura que se conoce en el mundo, una pintura famosa de la última cena, y en la parte de arriba ustedes pueden ver la misma configuración, la misma alineación de la Santa Cena, donde Jesucristo es un DJ, es una mujer con una corona media extraña, pero lo interesante de esto y lo profano de esto es que todas esas personas, la mayoría son transexuales, son hombres vestidos de mujer representando la última cena del Señor. Eso ha sido criticado ampliamente
en los círculos cristianos y católicos y religiosos de todo el mundo, hasta el punto que ellos han tenido que pedir disculpas, pero fíjense cómo el mundo va tratando de humillar la Biblia, a las enseñanzas bíblicas, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y están reverenciando a Satanás, que es el padre de mentira y el que promueve todas estas ideologías y estos cambios que son contranaturales. Miren, esto también pasó en los Juegos de París. En el opening de esta actividad sale del río un caballo, y cuando usted lo ve, es un caballo blanco que representa el anticristo. Hermanos, el Señor está a la puerta. El Señor viene pronto. Fíjense cómo el mundo está anunciando de manera clara y directa la llegada de este hombre, que en el libro de Apocalipsis dice que va a venir venciendo y para vencer. Y este hombre va a ser tan popular y va a ser tan influyente que se va a ganar la confianza de todo el mundo y va a llevar a la paz, a la supuesta paz, a todas las naciones, especialmente a Israel, y después se va a voltear y se va a convertir en el mismo Satanás y va a destruir la humanidad. Miren la representación en la parte de abajo, con todas esas banderas, todos los países, el caballo blanco y otros dos caballos que cuando vamos a Apocalipsis habla de estos caballos, que son la muerte, el hambre, y la destrucción. Aquí tenemos una simbología de pirámides igual y la figura grotesca de María Antonieta, una reina de Francia que fue decapitada en el 1793. Miren cómo estas personas usan su creatividad para transmitir un mensaje en estos juegos que no tienen nada que ver con estas prácticas y eso, un mensaje relativo a la muerte, a, al pecado, a la distorsión de los valores que promueve la Biblia y el cristianismo. Hermanos, se nos está agotando el tiempo y yo quiero mencionarles lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, Satanás está apoderándose completamente de este mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire, pero Satanás se va a apoderar totalmente del mundo porque Dios se lo va a permitir. Y Satanás va a matar y va a destruir a muchas personas. Pero damos gloria a Dios porque Cristo ha venido para dar vida y nosotros los que estamos en Cristo, hermanos, estamos seguros de que no pasaremos por este momento horrendo que va a pasar la humanidad en la gran tribulación. Yo quisiera, hermanos, cerrar diciéndoles en esta noche que tengamos esperanza. Estamos viendo cómo la sociedad se distorsiona todo. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Tenemos una inversión de valores como nunca antes, pero en la Biblia, hermanos, hay esperanza. ¿Cuál es el destino de Satanás? Que ha trastornado el mundo, que ha trastornado la creación de Dios, que incitó a pecar al hombre y a la mujer contra Dios, a desobedecer a Dios. Y a partir de ahí se destruyó el orden natural que Dios había establecido en el huerto del Edén y en el mundo y los temas climatológicos. Todo esto se volvió un caos. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, para que nosotros tengamos esperanza. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los ha engañado fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, por más que ruja el diablo, por más que trate de hacernos la batalla, por más pruebas que vengan a la vida de los creyentes, por más destrucción que veamos en el mundo, Dios le tiene su hora contada a Satanás y va a ser echado al lago de fuego y azufre, y ahí estará eternamente y para siempre. Mientras los que creemos en Cristo y mientras los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, estaremos en el reino de los cielos. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, del verso 4 al verso 20. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, y aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Me levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: este es el varón que decía, que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, vestido de muertos, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Hermano, que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros leemos estas palabras y nos ponemos a analizar profundamente, vemos lo desdichado que es Satanás. Por eso Satanás te hace, hermano, la guerra a ti y te pone contra la espada y la pared para que tú y yo abandonemos el camino del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque él sabe que lo que le espera es lo que dice esta profecía acerca del destino final de Satanás, que va a ser apresado, va a ser echado al lago de fuego y allá va a recibir la deshonra de todos los reyes de la tierra que no recibieron la palabra de Dios y que no se acordaron de Dios mientras estaban aquí en la tierra. Y será atacado, será vituperado, será menospreciado porque dejó el camino de justicia que Dios puso para aquel ángel de luz y se corrompió, y entonces empezó a crearle la guerra a Dios y a destruir la creación de Dios, a dañar al hombre, a dañar la humanidad, a traer corrupción a este mundo. Pero, hermanos, nuestro Dios, que es todopoderoso, le tiene su destino final. Entonces, hermanos, cuidemos nuestra fe, profundicemos en la palabra de Dios, no hagamos caso de los apóstatas que vienen a profetizar sueños, se comen una cena suculenta y empiezan a soñar cosas y al otro día empiezan a decir que es una profecía de parte de Dios. La profecía de Dios está
en la Biblia. Y dice la Biblia que es la más segura y a la cual estamos bien si hacemos caso. La palabra de Dios no falla, hermanos. Estamos en tiempos de apostasía y en tiempos en que se adorará de manera literal y física a Satanás en este mundo. Pero nosotros estemos preparados porque Cristo viene pronto. Los demás temas que vamos a tratar durante estos próximos martes van a estar relacionados con el rapto de la iglesia y aspectos que están siendo atacados en el día de hoy, porque nos quieren, hermanos, matar la esperanza que tenemos. Nos quieren desilusionar a nosotros los creyentes. Quieren que nosotros pensemos que no viene rapto, que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación para que perdamos la esperanza. Pero la palabra de Dios, hermanos, es clara. La palabra de Dios habla de que el Señor viene por su iglesia como ladrón en la noche y en un abrir y cerrar de ojos nos llevará al reino de los cielos. Así es que mientras este mundo esté cogiendo fuego y cogiendo destrucción y juicios de Dios, nosotros estaremos en el reino de los cielos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mover de nuestra fe, de lo que dice la palabra de Dios, porque el Señor Jesús está pronto para buscar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche y gracias por estar con nosotros en esta noche. Les invitamos al próximo martes que participe para que continúe escuchando lo que la palabra de Dios eh, revela acerca de esa esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios en este mundo y en el cielo cuando el Señor nos lleve. Que el Señor les bendiga mucho esta noche.